nunca me he sentido como me siento ahora, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento derrotado, me siento con miedo, con mucha vergüenza. Ahora, vamos al caso. Lisbeth Cueva, la psicoterapeuta, mamita linda que estás en tu casa, nos está diciendo que al parecer, por las declaraciones, lo que podría estar pasando es que los síntomas de depresión son por la vergüenza, más no por sentir que realmente la fregó, traicionó, fue desleal. Es decir, en la entrevista que yo le hago, que Yanel junta la hacemos el miércoles, le pregunto si ya tocó fondo, si esto ya es el final, si ya es la última. Y veamos lo que nos contestó para corroborar si Lisbeth Cueva nos dice que aún pues él no En reconoce exclusiva, nada. esto no se vio ayer, ojo, ¿ah? Póngalo, por favor, señor director. En esta ocasión. La verdad que nunca me he sentido como me siento ahora, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento derrotado, me siento con miedo, con mucha vergüenza, pena. No sé, me siento que he matado a mucha gente, he matado ilusiones, he matado a personas, he matado sueños, me he matado yo, he destruido lo que había construido, he destruido lo que había construido. ¿Qué ve la psicóloga a un Cristian Domínguez aparentemente tocando fondo, arrepentido, diciendo que se siente un miserable, que está destruido, que lo ha perdido todo? ¿Le crees, Lisbeth Cueva, lo que puedes ver en pantalla? A ver, chicas, un poco para también a la gente poder orientar. El tocar fondo no es esto. O sea, ahorita hay un tema... No. O sea, él no está tocando fondo todavía, ojo. Acá hay un tema de vergüenza, hay un tema de temor, como él bien lo dice, es verdad. ¿Y qué sería tocar fondo? Tocar fondo es con el tiempo, cuando de acá a un buen tiempo se encuentre en su soledad, cuando de repente llegue a casa y no encuentre a los hijos que siempre encontraba, o no encuentre una pareja. Cuando se quede solo, digamos. Cuando esté solo y se sienta perdido en su propia vida. Eso es tocar fondo, no ahorita, sino con el tiempo. Lisbeth, que es finalmente, lo hemos tocado muchas veces en este programa, el final del infiel, ¿verdad? Quedarse solo, porque con sus actos, con lo que va haciendo por la vida, dañando a una a otra, finalmente, yo he visto muchos, no sé si tú le dices, Janet, que se han quedado solos como un perro. Como Andrés Claro, García. y es irónico, porque al final uno tiene este comportamiento infiel justamente para evitar la soledad. Entonces vas huyendo de la soledad, y cuando llega el punto en que tienes que la soledad frente a ti, ahí recién tocas fondo. Ahorita no, ahorita de repente tiene él, como muchas otras personas, a los hijos que pueden ser el soporte, a la familia. Todavía pisar fondo es cuando te sientes solo. Es decir, yo le pregunté y le dije, ¿eres un infiel serial? Porque, Dios mío santo, parece que hay muchas como él. Ayer lo reconoció en el programa Lisbeth. Mira, más que el infiel serial, yo diría hay un comportamiento infiel. Y que no es una enfermedad, lo he dicho también, es un tema de principios y valores. No es una enfermedad. No está enfermo. Es que el comportamiento, infiel no es una enfermedad. Eso sí es toda adicción es una enfermedad. Pero yo no puedo decir que es una adicción porque eso requiere una evaluación y una consulta, varias posible adicción. Doctora Lisbeth, yo no me atrevería a decir eso, yo como especialista. Porque yo me atrevería a hablar de las características del comportamiento del infiel y que tiene que ver con valores y principios. Doctora Lisbeth, una pregunta. Hablando específicamente de Cristian Domínguez. ¿Cristian Domínguez en algún momento de su vida habrá amado? Porque existe este caso de que hombres amando realmente puedan ser también infieles, o sea, amando. Porque sí te puede gustar o puedes querer a alguien, pero amar a alguien y serle infiel. Qué importante lo que dices, Lacey, porque una persona que es infiel no está preparado o preparada para una relación de pareja, no está preparado para amar porque sus conceptos acerca del amor y el amor propio están totalmente distorsionados. Entonces, yo por eso recomiendo que tienen que estar sin pareja un buen tiempo para ellos transformarse. No, ya años. ¿Qué opina él? ¿Pero qué opina él de infiel? Claro. Ay. ¿Qué opina Lisbeth? Se dice entonces lo que tanto hablábamos en el programa, que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. ¿Qué dirías ahora de eso? No, que no. No, pues, no, que yo sigo pensando lo mismo. O sea, no es, he dicho no. ¿Te acuerdas todas las veces que hablábamos en el programa y yo te decía que los dichos estoy en contra de los dichos? Y tú me decías, no, el infiel sí puede cambiar. Sí.
Y yo te decía, dudo por todo lo que he visto en la experiencia de vida que tengo, lamentablemente, porque toda infidelidad causa dolor y lo hemos hablado. ¿Y ahora qué crees? ¿El infiel puede cambiar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No lo estoy diciendo por mí. No lo estoy diciendo por mí. Porque, si no, lo digo porque existen personas que se han cambiado, que se han equivocado, han perdido, no han recuperado lo que perdieron, pero no han vuelto a permitirse perdérselo en el Pero futuro. nadie cambia simplemente por decir quiero cambiar, Cristian. Eso también los psicólogos lo dijeron muchas veces en el programa. No se trata de decir yo quiero dejar una adicción y lo voy a dejar. Se requiere de un tratamiento. ¿Tú estarías dispuesto a llegar, no sé, de repente a internarte, de repente llevar esto de una forma absolutamente seria? Porque conocemos casos, por ejemplo, este actor Charlie Sheen reconoció públicamente que él tenía una adicción Que era adicto al sexo. Entonces, no sabemos si es tu caso, solo tú lo sabrás, seguramente hablando con un especialista, pero ¿estarías dispuesto a internarte, a tomar medidas mucho más certeras? Eso es lo que primero que hice al día siguiente de todo el programa, de llevar a recibir ayuda y que me digan ponerme en sus manos y que me digan qué hacer.